Super papás, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el capítulo de hoy es sobre una película. La película se llama The Son. Es una película que vi antier y la pueden encontrar en Prime Video y en Star Plus, me parece. El actor principal es Hugh Jackman. No recuerdo el nombre del actor que sale como el hijo, pero su actuación es muy, muy buena. Y la razón por la que quiero platicarles de esta película es porque aborda temas súper importantes y creo que tiene muchísimas reflexiones que son muy importantes para nuestro tema de superpapás y de paternidad. Para los que no la han visto, pónganle pausa, vayan a verla y regresen otro día porque está infestado este video de spoilers. Así que si no la han visto, vayan a hacerlo antes de ver esto. Y bueno, para los que ya la vieron, quiero que, quiero que analicemos mucho de esta película, de toda la temática, de cómo el director hace un gran trabajo y nos va llevando, creo que poco a poco, pues al desenlace, ¿no? Que es muy fuerte y nos plasma muy bien todos estos sentimientos que hay en los protagonistas, ¿no? Desde el papá, la mamá, la madrastra, por así decirlo, y el niño, ¿no? Y bueno, para empezar, el tema del abandono, ¿no? Nos narra la película como el papá, pues es un hombre eh, con todo el estereotipo del hombre exitoso, ¿no? Inmiscuido en la política, un abogado pues de mucho calibre al parecer, y nos lo pinta como alguien súper exitoso, que se viste muy bien, que tiene pues muy buenos tratos, o sea, que sabe navegar muy bien en ese mundo corporativo empresarial y es alguien bajo cualquier métrica hasta cierto punto exitoso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de pasar los primeros años con su familia, él estaba casado, tiene un hijo, hay muchas escenas donde nos enseña que este vínculo tan bonito que tenía con su hijo, esta paternidad presente, activa que tenía, era un hombre, hasta cierto punto se veía que también amoroso con su esposa, y de cierta manera era una familia feliz, ¿no? Y todo esto cambia un día, ¿no? No me queda claro en qué momento, qué edad tenía el hijo cuando esto pasa, pero es algo que lo marca muchísimo, ¿no? Y lo primero que tenemos que analizar aquí son las formas, ¿no? Eh, no es una separación amigable entre sus papás. Él, él a lo largo de la película pues ya es un adolescente, calculo que tendrá 15 y 16 años. Y cuando esto pasa, hacen mucho énfasis en que no fue una separación de la manera correcta, ¿no? Más bien fue un abandono. Fue un día el papá no regresó a casa, ¿no? Y eso deja muy marcado al hijo. Yo siempre voy a estar en contra de un hombre o una mujer que abandona a su familia por cualquier razón, ¿no? En especial por otra persona. Eh, pero bueno, si va a pasar, creo que las formas se vuelven importantísimas, ¿no? No es lo mismo hacer esto de una cierta manera con sus tiempos necesarios, con sus formas y tratar de que en especial los hijos sean afectados de la menor manera posible, que agarrar e irte, ¿no? Y creo que eso es lo que más daño le hace al hijo, ¿no? Y les digo, hay esta diferencia abismal entre el niño que nos presentan con su papá, que era muy chiquito, que pues era un niño alegre, feliz, y el niño que nos presentan en su adolescencia, ¿no? Yo siempre digo, ¿en qué momento perdemos a los niños que vienen llenos de sueños, llenos de alegría, que son buenos por naturaleza? ¿En qué momento los perdemos? Y esta película me da una muy buena respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Dónde los perdemos con este tipo de situaciones, con este tipo de abandonos, con este tipo de maltratos? Porque es un maltrato emocional, ¿no? No solamente es el daño que le hacen a la mamá y en lo que el niño hace mucho énfasis, sino también a él, ¿no? De cierta manera él se sintió menospreciado. Y bueno,
La película empieza que el niño empieza a tener problemas de conducta, se enteran que no ha ido a la escuela durante mucho tiempo, que ha sido de cierta manera agresivo con su mamá, y la mamá va en busca del papá para pedirle ayuda, ¿no? Y le hace mucho énfasis en que lo tiene muy abandonado. Nos presentan al papá ya en su nueva vida, ¿no? Con un nuevo bebé, con un nuevo hijo, enamorado de su nueva esposa, que pues, es mucho más joven que la anterior. Y vemos aquí es donde empieza el cinismo, ¿no? Creo que si analizamos la película como una crítica al papá, es una grandísima película. Pero tenemos que verlo así, ¿no? El papá lo presentan como que pues, él ya resolvió su vida, ¿no? Él está feliz, exitoso con el bebé, con el departamento, pero dejó atrás a una familia, ¿no? Y no solamente hizo las cosas mal, sino que abandonó al hijo, ¿no? No estuvo presente, no tenía la menor idea de los problemas que estaban pasando por la cabeza de su hijo. Eh, no estaba interesado en ayudarlo. Creo que más bien lo único que le interesaba es que esta familia anterior no afectara su nueva vida, ¿no? Porque él incluso en una discusión se lo menciona a su hijo, ¿no? Le dice, el hijo le reclama, o sea, vean esto, esta parte me encantó. De cierta manera, en una escena el papá le dice, oye, cuando haces esto, me lastimas, ¿no? Y el hijo le contesta, lo que tú le hiciste a mi mamá, también me lastimó, ¿no? Entonces te quedas así cuadrado de cómo el hijo estaba cargando con eso, ¿no? Cómo había sido tan difícil lidiar con eso, cómo a pesar de que trataban ellos de tener una buena relación, de salvarla, pues ese remordimiento que muchas veces llevan los hijos es muy difícil de sanar, ¿no? Y a la menor provocación siempre van a salir a flote, ¿no? Como adultos siempre los insto a que perdonen, ¿no? A que dejemos atrás esas heridas, pero pedírselo a un joven es punto y aparte, ¿no? Es dificilísimo. Creo que los jóvenes, los niños, de manera natural, les cuesta mucho más trabajo perdonar, ¿no? Porque no tienen todavía ese criterio, esa empatía, ese entender que los demás también tienen defectos y que no se justifica, ¿no? O sea, el hecho de decir, entiendan que el papá tiene defectos, bajo ningún parámetro justifica lo que hizo y el daño que le hace a su familia, ¿no? Y bueno, otra parte importante es cómo cuando el hijo se va a vivir con su papá y llega pues, a disrumpir en esta nueva familia que él tiene, pues empiezan los roces luego con su madrastra, ¿no? Con la nueva esposa, que pues aunque es mamá de su hermano, pues siempre es difícil, ¿no? Creo que, creo que son muy pocas las historias que escuchamos en relación a las madrastras, ¿no? Es algo, no sé si estadísticamente pase más que el hombre se vaya y tenga una familia, pero siempre escuchas la mala historia de la madrastra, ¿no? De hecho, algunas historias que he escuchado de padrastros, por lo general, han sido buenas, y no sé si es un tema de instinto, y no es una crítica a las mujeres, no lo saquen de contexto bajo ningún parámetro, sino que quizás por la naturaleza de la mujer, que es mucho más cuidadosa de su familia, mucho más aprensiva a los hijos, al hogar, al marido, pues le cuesta tanto trabajo aceptar a un hijo que no es suyo, ¿no? Y ojo, suena una crítica, pero de cierta manera hasta es un halago, ¿no? Digo, la mujer es tan responsable, tan amorosa, tan entregada a su familia, que le queda muy claro cuál es su familia, ¿no? Y el hombre, pues somos más irresponsables, se nos da muy fácil el estar cambiando de familia, el estar eh, regando hijos por todos lados. Entonces, quizá de cierta manera eso es lo que nos hace más receptivos a cuidar a los hijos de otros, ¿no? No lo sé. Quizás no tiene ningún sentido estadísticamente lo que estoy diciendo, pero es lo que es lo que yo he escuchado, ¿no? Las historias de madrastras son muy malas, las historias de padrastros son menos y son mejores, ¿no? Pero bueno, el caso es que empiezan a tener muchos roces, empiezan pues, a hablarse feo. Obviamente el hijo, al tener temas psicológicos, ahí sí creo que con toda la razón la madrastra,
pues se preocupa de dejar al bebé recién nacido en compañía de él, ¿no? Como saben, ya había un tema de armas, ya había un tema de, de cuchillos. Bueno, cuando dije armas me refería a armas de fuego. El tema de los cuchillos, el tema de que mentía muchísimo. Entonces también me pongo al lado de la madrastra y digo, híjole, ¿cómo vas a recibir de buena manera la entrada de alguien con tantos problemas emocionales a tu casa, ¿no? Con tu familia, con tu bebé recién nacido, ¿no? Esa parte la entiendo perfecto, ¿no? Definitivamente el lugar ideal para, para un recién nacido no es cercano a jóvenes con tendencias suicidas y a lastimarse, ¿no? Entonces esa parte sí se la defiendo a la madrastra, y aquí vemos otra muestra más de la falta de valor del papá como hombre, como líder de la familia, ¿no? Al ponerlos en esa situación tan difícil. Él, pues como que nada pasa, como que se hace, como que trata de que los problemas se vayan por sí solos, y empieza a haber una dinámica pues muy difícil, ¿no? En la que de repente ya se están peleando, el hijo quiere regresar con la mamá pues también trae sus broncas, al parecer como que sigue enamorada del papá. Entonces es una montaña rusa de emociones esta película, ¿no? Y el director lo plasma de una manera perfecta. Agréguenle el tema de que el papá también a su vez tuvo un papá muy duro. O sea, creo que parte del mensaje de esta película es como el haber tenido un papá tan duro lo llevó al otro extremo, ¿no? No supo encontrar ese punto medio entre un papá completamente tóxico en el lado negativo y un papá completamente tóxico en el lado positivo, ¿no? Y bueno, el no saber lidiar con estas emociones, el no saber asumir su rol como padre de familia, como líder, como protector, desencadena en el triste final, ¿no? Y aquí quiero ser muy cuidadoso al hablar de esto porque, híjole, le pasa lo peor que le puede pasar a un padre, ¿no? El niño termina, bueno, el joven, porque realmente ya tenía unos 15 años, termina tirarse, ¿no? Y lo agravante de aquí es cómo fueron las cosas, ¿no? Él tiene, pues de repente ya un episodio bastante fuerte que termina siendo internado. El psicólogo le hace mucho énfasis en que no lo sacaran de la institución de salud mental. Por un momento dudan, no hay como esta lucha de poder entre el psicólogo que le dice, bueno, creo que psiquiatra que le dice, su vida está en riesgo, y el drama que está haciendo el joven para salir de ahí, y el drama que están viviendo los papás que están dudando si dejarlo o no. Claro que ellos quieren lo mejor para él, pero muchas veces como papás, en momentos críticos, seguimos a nuestro corazón y no a nuestro cerebro. Y les voy a decir algo, yo siempre les digo que sigan a su corazón, que sigan su instinto. Cuando la vida de los niños está en riesgo, tenemos que ser muy fríos y tenemos que seguir a nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué hacen los papás? Siguen a su corazón, sacan a su hijo y a las pocas horas se suicidan, ¿no? Entonces, la película termina con este mensaje tan profundo, ¿no? De cómo acciones constantes del papá terminan en este desenlace, y cómo en especial esta última decisión que toma el papá lleva al hijo al suicidio, ¿no? Y viene la escena final, que también para mí me pareció súper conmovedora, que de verdad me dejó helado, que es cómo él se imagina que su hijo sigue con ellos, ¿no? Se imagina en una escena muy bonita, se imagina al hijo, el hijo pues no se había suicidado, que había escrito un libro, que estaba enamorado, que había salido adelante, ¿no? Y pues nos quedamos con esa sensación de que padre, sobrevivió al balazo que se dio, y de repente nos cambian la escena y vemos que él está hablando solo, ¿no? El papá se lo está imaginando por todo ese dolor que había en su corazón, ¿no?
Y hay cosas de las que ya no hay marcha atrás, ¿no? Probablemente el papá hubiera hecho las cosas de manera diferente, hubiera tomado mejores decisiones, pero, pero hay veces que no hay marcha atrás, ¿no? Cuando los jóvenes, cuando los niños empiezan con temas fuertes de salud mental, el camino se vuelve peligrosísimo, ¿no? Y muy difícil de superar. Entonces, pues bueno, eso era lo que les quería platicar de esta película que me pareció maravillosa para los superpapás, que reflexionemos el daño que le podemos hacer a nuestra familia por nuestras acciones, ¿no? No abandonen a sus familias, no vayan a tener hijos por todos lados. Ustedes, al tener hijos, aceptaron estar en su vida, estar con su mamá, y, y hacerlo de manera diferente es un fracaso. Estás mal como persona al hacerlo, ¿no? Entiendo que las circunstancias muchas veces orillan a las personas a tomar caminos separados, pero si ese es el caso, hay formas, ¿no? Creo que si el papá, invariablemente de abandonar a la familia, hubiera enmendado su error y hubiera permanecido cerca de ellos y hubiera permanecido cerca de su hijo, que lo hubiera procurado, que hubiera estado con él, que hubiera tomado ese rol como papá que le correspondía, a pesar de ya de estar con otra familia, si el papá se hubiera mantenido en ese rol, en esa figura paterna, a pesar de ya estar con otra familia, creo que se podría haber evitado el desenlace tan cruel, ¿no? Entonces, papás, no la rieguen. Si la riegan, no la sigan regando, ¿no? En algún momento tiene que caber la cordura. En algún momento se tienen que acordar que tienen una familia anterior, que tienen que seguirla procurando, no solamente a los hijos, también a la mamá, ¿no? Ya no es tu esposa, ya no es tu pareja, pero necesitas que ella esté bien para tus hijos, ¿no? Entonces, te toca, a pesar de todo lo que haya causado la separación, te toca procurarla a ella y a los hijos para evitar que cosas tan tristes como lo que pasó en la película eh, hagan crecer las estadísticas, ¿no? Y bueno, les repito, este episodio fue con mucho respeto, fue con mucha empatía a las personas que han perdido a un hijo. Es el dolor más grande que puede existir para una persona, la pérdida de un hijo. Y bueno, esta película es una gran reflexión sobre eso. Cuídense mucho.